por mí, a nunca olvidar, Señor, todo lo que has estado haciendo en este tiempo, desde que tu mensaje, Señor, el Evangelio llegó a nuestra vida, y que no lo olvidemos, Señor, y que nuestro corazón siempre pueda estar agradecido, recordando, Señor, el Dios tan grande que tenemos, lleno de gracia y lleno de misericordia, Señor. Que aún en este tiempo, Señor, que nosotros ya estamos terminando pues nuestras clases, podamos esforzarnos, Señor, para seguir aprendiendo más y más y más, Señor, y reconocer, Señor, que va a ser, Señor, hasta que tengamos pues estemos ya en tu presencia, Señor, que realmente podamos tener ya un cuerpo glorificado y nuestra vida sea completamente como tú la deseas, Señor. Y mientras estamos en esta vida, Señor, en este caminar, en esta carrera, Señor, que podamos pues correrla bien, Señor, esforzándonos cada día por conocerte más, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cómo están? ¿Todo bien? A 2 semanas de terminar las clases, ¿cómo se sienten? ¿Espectacular? Ya vienen los exámenes también. Es un privilegio compartir con ustedes. Por la gracia de Dios, creo que estamos ya casi 8 meses. Y también es lindo compartir con ustedes todo este proceso de estudio, de conocimiento, de aprender la palabra de Dios. Ha sido una bendición conocerlos. Ha sido una bendición también ayudarlos en lo que hemos podido y continuar su preparación. Es interesante esta mañana el tema que vamos a tratar y antes que allá pongan la presentación, pensaba en principio de año, cuando hicieron la planificación del tema que toca hoy. No sé si Joel estaba pensando en eso, pero realmente por unas semanas creo que no le atinó al estreno de una película muy importante para algunos. A ver si me lo vas poniendo ahí en la pantalla, por favor. Iniciamos una nueva serie y la serie es Héroes de la Fe, Moisés, la obediencia de la fe, ¿no? Y justo nos toca el tema de los héroes de la fe. Vamos a tener tres lecciones sobre eso, 3 cultos acerca de los héroes, pero en este caso de los héroes de la fe. Y a mí me tocó acá compartir sobre Moisés. Cuando pensamos en la fe, meditamos acerca de la fe, es inevitable que vayamos a un pasaje. Así es que por favor, si me pueden acompañar ahí en sus Biblias, a Hebreos, capítulo 11, versículo 1, ¿no? Y meditando en esto, es muy interesante toda la vida de Moisés, todo lo que Dios le permitió. Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y de ahí te empieza a relatar toda una serie de características, historias, circunstancias por las cuales pasaron y cómo estas personas pusieron su confianza, su fe en Cristo, en Dios, en nuestro Salvador. Y creo que en todo este proceso de todo este año, durante todas las materias, durante todo lo que has aprendido en los cultos, en los devocionales, en las consejerías, durante todo el contacto que has tenido durante este año con la palabra de Dios, podemos ver cómo tu fe ha ido creciendo, cómo has ido teniendo más convicciones, cómo has ido siguiendo a la persona de Cristo. Y en este sentido, pensando en la fe, vamos a ubicarnos ahora en el libro de Éxodo y vamos a ver acerca de Moisés. Ahí el título es Moisés, la obediencia de la fe. Ahora, cuando tú pones tu fe en Cristo, cuando tú pones tu confianza en Dios, eso va a demandar una obediencia, un seguimiento, una continuidad
a lo que Dios está marcando en tu vida. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, a lo largo de todo este periodo que has tenido clases, que has tenido contacto con la palabra de Dios, te has ido dando cuenta que esa fe en algo real, en Cristo, en la convicción que has puesto, debe ir produciendo en ti obediencia día tras día. Así es que vamos a ver ahí algunos detalles en Éxodo. A ver si me acompañan. Éxodo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio una zarza que ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora, nosotros vamos a ver en esta mañana 3 puntos acerca de la obediencia de la fe, ¿no? Yo creo que podemos llevar nuestra mente a ese momento de Moisés, estando ahí en un desierto, con sus labores cotidianas, estaba ahí y de repente ve algo diferente, ¿no? Él había pasado un tiempo de, digamos, de derrota, un tiempo de decepción, y estaba quizás frustrado porque quiso hacer la voluntad de Dios o quiso hacer bajo su propia voluntad, bajo sus propios deseos, bajo sus propios impulsos. Y él había sido, después de todo este tiempo que pasó, llevado al desierto, llevando quizás una vida cotidiana, tranquila, y de repente aparece algo diferente en su vida, algo muy distinto. Entonces nosotros vamos a ver 3 puntos, y uno de ellos es, a ver si esto funciona, o si no me lo mueven de arriba al siguiente. Y el primero es la obediencia de la fe, el número 1. La obediencia de la fe implica un llamado de Dios. Primero, cuando se ve ahí en este pasaje que hemos leído, en el versículo 3, dice que entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿No? Y estaba ahí Moisés en su día cotidiano, y de repente aparece una zarza que se prendió y no se consumía, no se quemaba, y le llamó la atención a él, ¿no? Yo pienso que en el transcurso de nuestra vida, muchas veces ha habido momentos así, en el cual nuestra continuidad de nuestra vida, las cosas comunes de nuestra vida, fueron cortadas o fueron sorprendidas por algo diferente. Cuando Cristo apareció en nuestra vida, cuando el mensaje de la palabra de Dios apareció en nuestra vida, toda nuestra continuidad cambió y apareció algo diferente. Esto llamó la atención de Moisés, y en el versículo 4 dijo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, ¿no? Imagínate, ¿no? Estar en el desierto, en un lugar solo, ¿no? De repente con sus animales, simplemente se prendió la zarza y se escuchó la voz. La respuesta de Moisés fue, heme aquí, ¿no? Cambió la continuidad completamente de su ambiente en el cual él vivía. Y después más adelante vemos que él dijo, el versículo 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando hay un llamado de Dios, uno va a estar expuesto. Dios le pide a Moisés, quítate el calzado. Y estaba ahí en medio del desierto, sin el calzado, frente a lo que Dios le hablaba, estaba expuesto. Tenía algunos caminos diferentes que tomar, seguramente, pero estaba frente a la presencia de Dios. No sé si alguna vez se te ha ocurrido, en un día caluroso, acá tenemos una zona más o menos desértica,
y salir, no sé, hasta el pueblo descalzo, irte caminando acá por las piedras, por la tierra, caminar por las rutas bonitas que hay por acá y llegar hasta el pueblo. Lógicamente te vas a dañar, lógicamente tus pies se van a herir, no sé si alguno ha hecho la prueba, pero normalmente te vas a herir, te vas a cortar, vas a hacer cosas en contra de tu físico, de tus pies. ¿Sabes qué? Dios está llamando a Moisés en ese momento y le estaba implicando, diciendo, tú tienes que responder a este llamado. La obediencia de la fe demanda que cuando Dios te llama, tú tienes que responder a ese llamado e ir por la senda, por la ruta por la cual Dios te está llamando. Y cuando intentas seguir otro camino, ¿sabes qué? Te vas a dañar. Tu vida no va a cumplir el propósito que Dios quiere para ti. Dios te está llamando a marcarte una senda, un camino. Seguramente todos conocemos cómo se desarrolla la historia de Moisés, con altas y bajas, con pruebas, con circunstancias, pero Dios le estaba marcando desde ese llamado, ¿sabes qué, Moisés? Esta es la senda por la cual debes caminar. Esta es la senda de los justos, esta es la senda que tú debes seguir. Lamentablemente, frente al llamado de Dios, generalmente nosotros ponemos excusas. Generalmente ponemos excusas y decimos, y empezamos a argumentar, ¿no? Y estamos expuestos frente a Dios, quizás sin calzado, en medio del desierto, y empezamos a argumentar. Es interesante cómo la creación puede ponerse a argumentar con el Creador. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hemos hecho eso, ¿no? Frente al llamado de Dios, frente al llamado que nos indica debemos obedecer, en quién hemos puesto nuestra fe, empezamos a argumentar. Y no captas lo que Dios quiere decirte. Dios quiere que estés en el lugar correcto. Dios te llama, ¿sabes qué, Moisés? Pasaron muchas cosas en tu vida, le está diciendo, pero ahora quiero que estés en el lugar correcto y quiero que camines por la senda que yo te marco. Y muchas veces Dios nos habla así y nos dice, ¿sabes qué? A cada uno de nosotros, yo quiero que camines por esta senda que estoy marcando. Te estoy llamando, te estoy desafiando. Porque sabemos que la vida de Moisés tuvo un montón de historias sorprendentes. Y ¿sabes qué? Dios te está desafiando a eso. Yo te estoy llamando, quiero que camines por esta senda, quiero que camines por este camino. Te pido que estés descalzo y cualquier otra opción simplemente te va a dañar. No va a ser lo correcto para ti. Pero nosotros ponemos excusas. No podemos ver todo el libro y toda la historia de Moisés, pero algunos detalles. Por ejemplo, ahí en Éxodo 3:13, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? A veces nosotros ponemos excusas como diciendo, ¿sabes qué? No tengo respuestas, no tengo que decirle a la gente. Dios te está llamando, pero digo, no sé qué voy a responder, no sé qué voy a decir. Dios te está llamando a compartir el evangelio, a predicar, a involucrarse en su obra, a servirle. Y nuestra respuesta es, no sé qué decir, no tengo respuestas. Es interesante que Dios le dice, ¿sabes qué? Estás hablando con el yo soy, con el creador del universo y de todo lo que hay. En otras palabras, le dice, no hay más. Estás hablando con el creador supremo. No hay más. No hay otra alternativa. ¿Por qué a veces confiamos en diferentes cosas? Cuando Dios es el que nos llama. Cuando Dios nos está demarcando, esta es la obediencia a tu fe, en lo que has puesto tu fe. Y dices, bueno, yo no tengo respuestas como Moisés ahí en el versículo 13. He aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ese concepto habla de el creador supremo, el Dios del universo, el yo soy. No hay más. Esa es la respuesta única. Pero seguimos argumentando. Ahí el siguiente capítulo, Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí
que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová, ¿no? Es posible que no me respeten. Moisés cambió, como cuando cada uno de ustedes, cada uno de nosotros puso su fe en Cristo, hubo un cambio en nuestra vida, porque si has puesto tu fe en Cristo, debe marcar un cambio en tu vida. Y Moisés había cambiado, ya no era el que estaba en el palacio, que tenía la ropa de Egipto y todos los sirvientes a su alrededor, ya había cambiado, él era un pastor, estaba en el desierto, seguramente su ropa estaba marcada o manchada por el desierto, por la arena, por la tierra. Y dice, ahora si regreso así, no me van a creer. ¿Cuántas veces has pensado eso en vacaciones o cuando tienes que regresar a tu casa? Dices, yo soy diferente, ahora la gente no me va a creer. Yo he cambiado, la gente no me va a creer. Y voy a mi grupo de amigos y hasta mi hablar, mi vestimenta es muy diferente. Y dice, no me van a respetar, no me van a tener en cuenta porque ya no he visto como ellos, ya no hablo como ellos, soy diferente. Pero Dios te está diciendo, anda, esta es la senda por la cual tienes que ir. El yo soy te está diciendo, tienes que cumplir el propósito por el cual yo te he mandado. Pero Señor, soy diferente, ya cambié, no me van a respetar. Dios está diciendo, anda. Es posible que no me respeten, es verdad, es posible que no te respeten. Imagínate Moisés entrando nuevamente a Egipto. Toda la civilización y todos los adelantos de esa época, y lo veían a Moisés. ¿Y cuál era el mensaje principal? Deja ir a mi pueblo, ¿no? Deja ir a mi pueblo, le estaba diciendo. Quizás no me van a respetar. ¿Cuál fue la respuesta del faraón? Tuvo un montón de contratiempos, un montón de circunstancias, peleas, discusiones. Pero Dios te está enviando, anda y comparte tu fe. Es la obediencia acerca de la fe. Es posible que no me respeten. En el capítulo 4, el versículo 13, dice, y le dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Y ahí le estaba diciendo, ¿sabes qué? En realidad es entendible, bueno, se puede entender de esta manera que Moisés le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Quizás tú no has buscado bien. Yo no creo que sea la persona idónea para ir, para compartir el mensaje, para obedecer esa fe. Quizás, Señor, tú no has buscado bien. Yo no soy. ¿No te has puesto a pensar algunas veces eso? Señor, pero ¿estás seguro que yo debo ser el que vaya, el que comparta mi fe a otros, el que obedezca? Quizás yo no sea. Y le decimos a Dios, Señor, quizás no has buscado bien, ¿no? Es como cuando los papás o las mamás dicen no, y no encuentras algo, ¿no? Dice, busca bien, que no hay, que no hay. Y si yo voy y lo encuentro, ¿qué pasa? Y va y lo encuentra, ¿no? A la primera. A veces estamos discutiendo así con Dios y le decimos, busca otro, pero Dios está diciendo, tú eres el que tiene que ir. Tienes que obedecer la fe en la cual has confiado y tienes que ir y compartir esa fe. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama, nuestra tendencia humana es a poner excusas y le estamos diciendo a Dios a veces, ¿sabes qué, Señor? Tú no has buscado bien, pero en su amor, en su gracia, en su misericordia tenemos que entender que Dios nos está dando la maravillosa oportunidad, la gracia de compartir con otras personas y nos está guiando en ese camino. Dice, yo quiero que tú vayas. Vamos a ver Éxodo 3:8, ahí el siguiente punto, hablando de libertad. Fíjate el Éxodo 3:7, nuevamente para completar la idea, dijo luego Jehová, bien he visto aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. Y va describiendo después. Pero cuando tú pones a obedecer la fe y te encaminas en el camino que Dios te está marcando, hay algo que va a producir. La obediencia de nuestra fe va a producir
libertad. Ahí en el versículo 8 que decimos, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. ¿Sabes qué? Cuando obedecemos esa fe, ese llamado va a producir libertad. Lógicamente produce libertad en mi vida porque puse mi fe en Cristo, conocí a Dios, puse mi esperanza en Él y soy libre, libre del pecado. Tercos nosotros algunas veces, siendo libres, no teniendo las cadenas del pecado, estando en libertad, corremos nuevamente a las cadenas y nos encadenamos, ¿no? Y se ve lógico que una persona que ha estado amarrada, atada, en cadenas por años, una vez que es libre y disfruta de la gracia de Dios, de las bendiciones de Dios, de repente regresa y se encadena nuevamente. Voluntariamente dice, no, quiero volver a lo que estaba antes. ¿Sabes? La obediencia de la fe siempre va a producir libertad. Produce libertad en tu vida y produce libertad en la vida de otros. Porque si estamos obedeciendo esta fe, tenemos que comunicar el mensaje de Dios. Siempre produce libertad. Cuando obedecemos esta fe va a producir libertad. Dice el Señor, no, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoces la verdad. Estimados jóvenes, has tenido todo un proceso de enseñanza. Has tenido todo un proceso donde has aprendido la palabra de Dios y conoces la libertad, conoces la verdad, conoces a profundidad en quién has puesto tu fe. ¿Estás llevando esa libertad? ¿Estás compartiendo esa libertad? Aún más, ¿esa libertad ya es parte de tu vida? ¿O aún nuevamente continuamos volviendo, entendiendo que somos libres a nuestra vida anterior? Ahí en Perú se usa mucho esa frase, somos libres. Hasta el himno nacional empieza así, somos libres. No lo voy a cantar, no se preocupen. Pero se usa mucho esa frase. En la mayoría de países latinos también se habla mucho de la libertad. ¿Sabes que Dios te dio una libertad impresionante? ¿Sabes que Dios nos dio una libertad maravillosa, duradera y eterna, basada en los méritos de Cristo? Y recuerda, la obediencia a esa fe siempre va a producir libertad. Estamos en un periodo que muchos van a volver a sus países, van a volver a sus hogares, diferentes circunstancias, ¿no? Con algunos chicos compartía y tienen diferentes proyectos, metas, anhelos. No te olvides que la obediencia de esa fe día a día debe producir en otros libertad. Esa libertad llegó a nuestra vida, hay que compartirla, hay que seguirla. Y por último, Éxodo 3:12. ¿Qué más produce la obediencia de la fe? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sabes qué? La obediencia de la fe me implica la compañía del autor. Si yo estoy obedeciendo esa fe, implica que el autor de esa fe me está acompañando. Esto es impresionante, maravilloso, y para recordarlo siempre. ¿Quién es el que te está acompañando? ¿Quién es el que está yendo contigo? Hace algún tiempo tuve la oportunidad de trabajar en ventas 2 veces. No es un trabajo que me anhelaba mucho tener. Pero las 2 veces que trabajé en ventas fue interesante porque en el primer trabajo hubo una persona que fue conmigo, me capacitó, me enseñó, me llevó a los lugares a donde había que vender y todo lo demás. Y el resultado después fue que pude realizar el trabajo, pude entenderlo, pude conseguir clientes y fue para bien. Pero en el segundo trabajo nos dijeron, bueno, esto es lo que tienes que vender, anda. Pero ¿a dónde? ¿Cómo? No, anda y ya ve tú. ¿Sabes qué triste sería que Dios nos diga, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes que hacer, anda. Pero ¿cómo? Anda. No. Nuestro buen Dios nos dejó la palabra de Dios y su presencia misma va con nosotros.
Y esa obediencia de la fe, de la cual estamos hablando, implica que el autor mismo de la fe va contigo, va con nosotros y nos desafía a eso. Avanza unas hojas más adelante hasta Josué, capítulo 1. Y vamos a ver ahí. Capítulo 1, versículo 5. Ya es Josué, terminó la etapa de Moisés y todo, pero hace hincapié algo la palabra de Dios en este versículo 1:5. Nadie te podrá hacer frente, le está diciendo Dios a Josué, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que está diciendo Dios a cada uno de nosotros. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Como estuve con Josué, estaré contigo. ¿Crees que es el mismo Dios? ¿Crees que es el mismo Dios que le dijo a Moisés esto? ¿Crees que es el mismo Dios que le dijo a Josué esto? La obediencia de la fe está implicando eso. Yo voy a estar contigo. El autor de la fe va a estar contigo. Hay que recordar eso. La obediencia de la fe implica un llamado, implica responder a ese llamado positivamente, ir por la senda que Dios los está marcando. La voluntad de Dios dice que es agradable, buena y perfecta. Eso es lo que Dios está marcando. ¿Sabes qué? Yo quiero que tú camines por esta senda a partir de ahora. Va a haber momentos altos, va a haber momentos bajos, va a haber momentos complicados seguramente. En la vida de Moisés, como te digo, se ve de todo. Pero quiero que andes por este camino. Va a haber momentos difíciles, pero mientras vayas por este camino, vas a compartir libertad hacia otros, compartiéndole el mensaje de Dios. Y mientras vayas por este camino, no estás yendo solo. No estás yendo solo. Qué maravilloso que la obediencia de la fe implica que el autor de esa fe está contigo. Está yendo contigo. Ya para finalizar, vamos a Hebreos, capítulo 11. De versículo 24 al 29. Como te dije, por el tiempo no podemos analizar toda la vida de Moisés, todos los detalles, pero creo que aquí los resume de una buena manera. 11, 24 al 29. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que él destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Qué impresionante la vida de Moisés, ¿no? ¿Cómo empezó? ¿Cómo continuó? ¿Y cómo terminó? Marcó la obediencia al llamado, la obediencia en la fe. ¿Sabes qué? Dios te está llamando a tener una obediencia a esa fe. Y esa fe te va a llevar por diferentes lugares, por diferentes circunstancias, por diferentes momentos, donde el autor de esa fe va a permanecer siempre contigo, guiándote y dirigiéndote por el camino. Que Dios permita que cada día de nosotros respondamos afirmativamente a su llamado. Que renovemos día tras día el llamado que Él nos ha hecho, el compromiso que tenemos con Dios. Que si Dios nos permite, cuando futuras generaciones nos veamos, continuamos en el camino por el cual Dios nos ha guiado. Continuamos por ese camino. Y ¿sabes qué? Y que siempre escuchemos los fines de semana o de diferentes noticias de diferentes lugares, continuamos llevando esa libertad a otros. Continuamos compartiendo esa libertad. Y finalmente siempre digamos, nuestro buen Dios está con nosotros siempre. Vamos a terminar orando. Amado Dios Padre, te agradecemos por este tiempo.
Te agradecemos por lo que podemos ver en la vida de Moisés. Detalles tan sorprendentes, detalles tan reales en su vida, testimonios, situaciones, circunstancias, y seguramente como diferentes circunstancias o momentos que tú vas a permitir que vivamos, Señor. Pero permite, Padre, que siempre seamos fieles a tu llamado, que podamos compartir esa libertad que tú nos diste, que podamos compartir el Evangelio de Cristo y que a su vez, Padre, Señor, podamos gozarnos en que tu presencia siempre está con nosotros, Señor. Y te agradecemos tanto por eso, Señor. Bendice la vida de cada uno de los alumnos, de cada una de las personas aquí, Señor. También cuida a su familia, Señor, y que podamos siempre ser de testimonio para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias.